La mañanera de Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 13, imagínese usted. Pero en fin, martes 13 del año en curso 2021. Voy a comentar con usted algo que, no obstante el estar conscientes de esa visión del presidente en relación con el presupuesto o con el recurso público en general, no dejó de sorprenderme lo que dijo ayer en la mañanera. Dijo él que no importaba que los conservadores, así nos llama él, retomaran el control de Cámara de Diputados y en consecuencia de la distribución del recurso público. Porque, dijo, el Ejecutivo tiene el derecho de veto. Es cierto, lo tiene, nadie discute eso, hay incluso un mecanismo que si el presidente veta ese presupuesto, regresa a la Cámara de Diputados y si vuelve a vetar aquel, llega un momento en que finalmente el presidente se saldría con la suya y él, por la fuerza y el derecho que le da la Constitución, podría aprobarse el presupuesto. Sin embargo, aquí hay algo que vale la pena señalar. Como dije al principio, si bien eso lo sabemos ya, no solo en estos 2 años, 4 meses, sino desde mucho antes, que al presidente lo único que le interesa de los recursos que capta el erario, sea en el orden subnacional, en aquel caso fue el Distrito Federal, todavía no era Ciudad de México, y también en el orden federal, lo que le importa de esos recursos que capta el erario es utilizarlos sin control alguno de Cámara de Diputados. ¿Para qué, dirá usted, o se preguntará usted? Para tirarlos en esos 3 proyectos absurdos que nunca verán un funcionamiento normal: Tren Maya, Dos Bocas y el aeropuerto del logo famoso. Pero también para dilapidar cientos de miles de millones de pesos escasos y que por desgracia tampoco tenemos en los programas del malestar que yo les llamo. Eso lo único que produciría es una aceleración y por lo tanto una mayor velocidad al fondo del precipicio. Pero el presidente no entiende estas cosas, no le da su capacidad mental muy, pero muy reducida para entender el peligro que representa tener como prioridad número 1 el control absoluto, total, de los recursos que capta el erario. Un gobernante que basa su gobernación en ese elemento está condenado más temprano que tarde al fracaso total. Pero además, con un agravante, que aquellos que en un principio confiaban en él por los recursos que les daba, las dádivas miserables, sin cambiar estructuralmente su situación de pobreza y marginación, le pierden la confianza, se decepcionan y se le voltean. Pero eso tampoco lo entiende el presidente. Él cree, en el sentido casi religioso del verbo, cree una forma irracional, que esos miserables, esos millones y millones de pobres, marginados, dejados del progreso y de la transformación de otras regiones del país, siempre lo van a adorar. Más temprano que tarde, repito, se encontrará con una cruda realidad. ¿Qué va a hacer López en ese momento? Bueno, si para ese entonces todavía está al frente del gobierno, va a generar una desesperación mayor y más locuras en términos del uso de los recursos públicos. Ahora bien, ¿qué esperar de un gobierno cuya prioridad casi única es obtener más recursos de donde fuere para dilapidarlos en utilizarlos de manera, ¿cómo diré?, electorera, pues? Es lo único, repito, que le interesa al presidente. Sin embargo,
no todo se puede lograr controlando la mayoría en Cámara de Diputados. Quizás sería el primer paso. Pero el segundo sería ratificar esa derrota para los candidatos de Morena en el año 2024, perdón, otra vez, para lo cual deberíamos empezar a trabajar desde ya. Pero repito, es el 21 y es el 24 para evitar, por la vía del voto, por supuesto, que Morena se quede 6 años más, ahora sí, 6 años al frente del gobierno. De no tener éxito en esto que planteo, la situación del país se complicaría muchísimo. Más aún cuando la velocidad a que se está transformando el resto del mundo es sorprendente. No recuerdo yo una época, desde los años 50 a la fecha, donde cada vez más países avanzan con una velocidad sorprendente en materia de formación de capital humano, con una excelente calidad, actualizada, con métodos pedagógicos modernos, con una enseñanza masiva, permanente de las nuevas tecnologías, acceso a internet, manejo de la inteligencia artificial, que no me gusta el término porque no es el más adecuado, pero el manejo en términos generales de software nuevo, desarrollado con miras a entender las necesidades de millones y millones de habitantes del planeta, etc. Pero otra vez, López no entiende eso. López es un hombre que se quedó ni siquiera en términos educativos en los años 70, sino más atrás todavía. Yo creo que ha de estar pensando que el ideal para nuestro país es reproducir las viejas y muy útiles en su momento escuelas rurales y los maestros rurales en la época del general Lázaro Cárdenas. Pero no, estamos en el tercer decenio del siglo XXI. Y eso tampoco lo puede entender López. Y cree que si no lo entiende él es porque no existe esa realidad. Equivocado está y otra vez se topará con esa cruda y ofensiva realidad para su escasísimo intelecto. Ante esta situación, ¿quién podría realmente enfrentarse a López con posibilidades de éxito? Mire, dado que la oposición, en este caso los partidos políticos, no empezaron a trabajar desde el día 2 de julio del año 2018, hoy queda muy poco tiempo de aquí al 6 de junio de este año, día de la elección intermedia. Sin embargo, hay dos elementos que obran a favor de posiciones correctas en lo que se refiere a la gobernación. Uno es la cruda realidad que deberá enfrentar en estos poquitos días el presidente. Los datos económicos que conoceremos alrededor del 24-25 de mayo, escasos 10 días de la elección, van a pintar un panorama sombrío, por decirlo menos. Son los datos, o serían los datos, del primer trimestre del año en curso. Antes, a fines de este mes, fines de abril, tendríamos las cifras oportunas donde ya se vislumbraría el comportamiento de la economía mexicana durante este año. Y el otro elemento que también vale la pena incorporarlo en esta visión es la desesperación del presidente por sacar recursos por debajo de las piedras. Ya no tiene recursos para financiar tanta locura, tanto desatino. Esos dos elementos, la realidad económica y la desesperación del presidente, son para él una tormenta perfecta. Y eso podría ayudar, no estoy diciendo que automáticamente se daría el cambio, sino podría ayudar a modificar la visión que millones y millones de mexicanos se hicieron de lo que sería este gobierno. Es absurdo decir
primero los pobres o los que menos tienen, como yo escribí, como yo señalé en una mañanera, decía, pues más les valdría a esos pobres haber sido por último los pobres. Porque si analizamos lo que ha sucedido en estos 28 meses, pues resulta que los más perjudicados directa e inmediatamente han sido los pobres. Por más que digan que les han dado esto y que 20 y tantos millones reciben tanto más cuánto, es falso eso, es una falsa ilusión. Es como aquella persona adicta a una droga que en el momento en que se inyecta o fuma o aspira tal o cual droga, siente una euforia, la cual es de corta duración. Y necesita más y más droga, o más dura en intensidad, para poder seguir viviendo en ese estado de ilusión permanente. Así sucede con los programas sociales, entre comillas, que no tienen un sustento financiero sólido, viable, que es lo que sucede hoy con estos programas disque del bienestar. No hay dinero, no hay dinero y tampoco habrá recursos para tanto locura. La economía para regresar para alcanzar los niveles que teníamos el 2018, tiene que pasar todavía el 2022, el 2023 y posiblemente la mitad del 24. No hay otra forma. Es la realidad estructural de esta economía, situación que tampoco entiende el presidente. Sintetizo pues, de aquí al 6 de junio de este año faltan pocos días y no serían suficientes para un programa sistemático y permanente para lograr modificar un poco la mentalidad de decenas de millones de electores que todavía ven en López la salvación. Pero estaría de nuestro lado sin duda alguna los dos elementos que ya mencioné. La cruda y ofensiva realidad económica, estructuralmente hablando, en México o de la economía mexicana, y segundo, la desesperación profunda, ya incontrolable, que tiene a López cometiendo tontería tras tontería, declaración absurda tras declaración absurda. Ese es el panorama que yo veo, al menos de aquí al 6 de junio de este año. Espero no equivocarme y también esperaría que más y más mexicanos se dieran cuenta de lo grave que es no votar. Ojo, lo grave que sería no votar en contra de todos los candidatos de Morena, para gobernadores, para diputados locales, presidentes municipales y para diputados federales. No hay otra salida. Tenemos que votar en contra de esos candidatos para aspirar a recuperar el control primero de la Cámara de Diputados y de ahí que sea esto la plataforma primera para lograr en 2024 la derrota aplastante de Morena, que ya nos habría ayudado durante 3 años la realidad del desastre que ha sido estos primeros 2 años, 4 meses. Muchas gracias y lo espero mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel, ya en una nueva situación. Ya dejamos el hotel, estamos ahora en un departamento y aquí transmitiremos los próximos días. Muchas gracias. Hasta mañana.